Estamos en el curso de legislación, en la guía de estudio número 1, y el día de hoy pues vamos a ver la segunda parte de esta guía. La semana pasada estuvimos hablando de qué es el proceso legislativo. Nos basamos en aspectos legales, que es lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala para poder llevar a cabo el proceso legislativo. La Constitución habla en el artículo del 174 al artículo 181. La Constitución tiene como título, dice formación y sanción de la ley. Eso es lo que dice la Constitución, está en la sección tercera de nuestra Constitución. Según la Constitución, a partir del artículo 174, nos dice entonces que es el organismo legislativo o Congreso de la República, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral, las instituciones que pueden proponer iniciativas de ley. Solamente ellos lo pueden hacer, no existe ninguna otra entidad, no existe ninguna otra personería jurídica, cualquier persona común o civil no puede proponer una iniciativa de ley a no ser que forme parte de estos 5 organismos o instituciones. Eso lo dice la Constitución en el artículo 174. Inicialmente, pues la semana pasada hablamos de qué es el organismo legislativo. Dijimos que dentro del organismo legislativo o Congreso de la República se encuentran los señores diputados. Los diputados son los que representan al pueblo. Hablamos de que los diputados son electos en urnas electorales cada 4 años, se postulan en diferentes partidos políticos, proponen sus campañas de propaganda política y posteriormente pues, son electos por la ciudadanía o por el pueblo guatemalteco. El organismo ejecutivo, este está integrado por el presidente, vicepresidente y la junta de ministros. Al igual que el organismo legislativo, pues el ejecutivo también es electo cada 4 años, el presidente, vicepresidente, sus ministros. Estos a su vez, o el presidente a su vez, pues es el encargado, es el dignatario mayor de la República de Guatemala, o sea, él es el presidente de la República, pues la máxima autoridad en nuestro país, es el representante de Guatemala a nivel mundial, ¿verdad? El presidente pues también tendrá a su cargo el análisis y la evaluación de los anteproyectos o iniciativas de ley para verificar su viabilidad, es decir, si pueden o no pueden ser aplicables en Guatemala dichas leyes. La Corte Suprema de Justicia, esta la encontramos en el organismo judicial. La Corte Suprema de Justicia es uno de los órganos encargados. Dentro de esta está integrada por el juzgado de primera instancia y el juzgado de paz, pero la Corte Suprema de Justicia es el nivel más alto o el rango mayor en cuanto a lo que es la aplicación de las leyes. La Corte Suprema de Justicia es la que evalúa, la que analiza y la que de una u otra manera decide cuál será la forma de sanción según el acto o el delito cometido. Esto lo hace la Corte Suprema de Justicia. También está la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo les explicaba que la Universidad de San Carlos de Guatemala fue establecida durante la colonia. La Universidad de San Carlos de Guatemala, esta pues es un centro educativo, esta tiene peso ya que desde muchos años esta pues empezó a tomar participación en la sociedad guatemalteca, en la toma de decisiones del país, con la firma en el proceso de revolución. Fue un universitario el que inició todo el proceso y empezaron a levantarse los pequeños pueblos para poder dar golpe de Estado y exigir sus derechos como ciudadanos guatemaltecos. Entonces tiene un gran contexto de importancia la Universidad de San Carlos, conocida como la USAC. El Tribunal Supremo Electoral, dijimos que esta es la institución encargada de velar porque todo en materia de elecciones esté conforme a la ley, que todos los partidos o todo el proceso electoral de los partidos políticos esté legalmente inscrito, estén vigentes. Estos verán todo lo referente a las elecciones libres que se deben hacer en Guatemala. Eso le compete al Tribunal Supremo Electoral. Vimos todo esto a detalle en la clase anterior,
Pero ahora vamos a analizar qué nos dice la ley. La ley dice, como les decía, en el artículo 174 hace mención de las cinco, instituciones que van a proponer iniciativas de ley. Artículo 175 dice jerarquía constitucional. La ley establece que hay una jerarquía de normas jurídicas, es decir, hay un orden pertinente para todas las leyes, ¿sí? Estas leyes no se pueden contrariar. La jerarquía de las normas jurídicas, que fue un tema que vimos anteriormente, nos dice que hay normas jurídicas constitucionales, hay normas jurídicas ordinarias, normas jurídicas reglamentarias y normas jurídicas individualizadas. Las normas jurídicas, una norma es una ley, es un parámetro, es un estatuto, es una regla, algo que está establecido y que no tiene modificación. Eso es una norma. Entonces, la jerarquía son los distintos niveles de esas normas, es decir, cuál es la más alta, cuál es la más baja, quién es la que está intermedio. Entonces, lo que nos está diciendo aquí respecto a la jerarquía constitucional es, en primero dice, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Es decir, que la Constitución Política de la República de Guatemala es la ley superior y no existe otra ley arriba de la Constitución. Dice, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas. Es ipso jure, es el término que se utiliza para decir que no son válidas. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, mira, pues, cuando se quiere aceptar un proyecto de ley o una iniciativa de ley, esta será sometida a discusión por parte del Congreso de la República. El Congreso de la República ya dijimos que son los diputados, entonces los señores diputados se van a reunir en 3 sesiones distintas, van a analizar el anteproyecto o la iniciativa de ley, cuáles son los puntos a favor, cuáles son los puntos en contra, qué de viable tiene para la sociedad guatemalteca, qué no, en qué sentido quiere ser aplicable. Van a evaluar toda la ley en general. Luego, los señores diputados van a someterlo a votación. Y aquí dice 2/3 del total de diputados que integran el Congreso. Es decir, el Congreso va a estar dividido en 3 partes. Si son, por ejemplo, 60 diputados, 20, 20, 20. Muy bien. De esas 2/3, 40 diputados tienen que decir sí. Si 40 dijeron sí, se aprueba. Si no, pues se desaprueba. Entonces, a eso se refiere. Aunque el número de diputados, pues no son 60, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí la ley es que 2/3 de la totalidad. Y recordemos que los diputados, la totalidad va a ser variante porque la ley dice que los diputados, el número de diputados por departamento va a corresponder según el censo o el número de población departamental. Por ejemplo, si hubiera, por ejemplo, aquí en Chimaltenango, digamos, hay 15,000 personas, entonces se necesitan 5 diputados, un ejemplo. Qué sé yo, en Totonicapán hay 3,000 personas, entonces solo 2 diputados o 3, así sucesivamente. Yo solo les estoy dando datos al azar, son datos ficticios, no los vayan a considerar así, pero es un ejemplo que ustedes pueden tener. Entonces dice que las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma, perdón, el voto de las 2/3 del total de los diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable en la Corte de Constitucionalidad. El 176 dice, dice que fue reformado por el artículo 11 de las reformas constitucionales realizadas por el Congreso de la República el 17 de noviembre de 1993 y dice lo siguiente. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la Ley Orgánica de Régimen Interior del Organismo Legislativo.
pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficiente discutido. En la tercera sesión se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados. Una vez más, esto se los explicaba en la clase pasada. ¿Qué sucede si se presenta una situación de urgencia nacional? Ya no se va a proceder a el proceso legislativo como tal, ya no se va a llevar a cabo ese proceso. Lo que se hace es que los diputados se reúnen de urgencia y estos evalúan la iniciativa de ley que se pretenda poner en práctica. Si es viable, los diputados inmediatamente la autorizan y queda vigente en el país, pero esto sucede cuando es una urgencia nacional. De lo contrario, todas las iniciativas de ley van a sufrir el mismo proceso, todas. El artículo 177 nos dice, reformado por el artículo 12 de las reformas constitucionales realizadas por el Congreso de la República el 17 de noviembre de 1993. ¿Qué dice la ley? Dice lo siguiente. Un proyecto de ley, aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Es decir, que ya los señores diputados analizaron en 3 sesiones distintas, tomaron una decisión, vieron que el anteproyecto era viable, vieron que iba a tener beneficios, entonces dijeron sí, está aprobado, las 2/3 partes del total de diputados dieron su voto favorable, entonces se lo envían al Ejecutivo. ¿Quién es el Ejecutivo? Es el presidente, el vicepresidente y la Junta de Ministros. Lo envían al Ejecutivo para que el Ejecutivo le dé la sanción, la promulgación y la publicación, pero el Ejecutivo también tiene un derecho, es decir, el presidente también tiene derecho a hacer algún cambio o modificación si así éste lo considere pertinente. ¿Y cuál será el cambio que hará el Ejecutivo? Entonces la ley dice, artículo 178 dice, veto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomando en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Entonces, el Congreso le envía al presidente el anteproyecto y la iniciativa de ley. Viene el presidente, verifica y supervisa que todo esté acorde a las necesidades, que sea viable, que vaya a tener resultados positivos, entre otros. Entonces, si el presidente considera que es favorable, pues va a aprobar la ley. Pero si el presidente con su junta de ministros dice, no, esto no es favorable, entonces viene el presidente y lo devuelve. Ya no le da autorización, sino lo devuelve. Ese es el derecho de veto que tiene el presidente, ¿sí? Dice, reformado por el artículo 3 de las reformas constitucionales realizadas por el Congreso de la República el 17 de noviembre de 1993. Si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se pondrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausure sus sesiones antes de que expire el plazo que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. ¿A qué se refiere? Entonces, el presidente es el único que tiene la autoridad de aprobar o desaprobar algún anteproyecto de ley, solo el presidente. Entonces, en su derecho, él le hace cambios, le hacen las modificaciones, pero él solo tiene 15 días para poder devolverlo. Si el presidente no lo devuelve, entonces lo tiene que declarar vigente. Si el Congreso, casualmente el Congreso ya no tiene reuniones,
Pues entonces, aunque se pasen esos 15 días, la próxima vez que el Congreso vuelva a aperturar sus reuniones, allí el presidente tiene 8 días para poder presentar una vez más el rechazo a la iniciativa de ley. Si el presidente no lo hace, tiene que declarar vigente esa iniciativa de ley. Solo el presidente tiene el derecho al veto. Artículo 179 dice: reformado por el artículo 14 de las reformas constitucionales del 17 de noviembre del 93. Primacía legislativa. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión. Y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de los miembros, el Ejecutivo deberá obligatoriamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta efecto como ley de la República. Es decir, el presidente en su derecho de veto le puede hacer cambios y modificaciones. Lo puede devolver al Congreso, es decir, a los diputados. Al momento de los diputados tener esa iniciativa de ley, si ellos se dan cuenta y dicen, no, esto no hay que hacerle cambios, lo devuelve y el presidente lo tiene que publicar sí o sí. Eso es lo que dice la legislación. El presidente no se puede hacer para atrás en cuanto a la aplicación de las leyes. Tiene que declarar una ley como vigente en Guatemala si el legislativo pues lo presiona de tal modo a que éste declare la ley como vigente en el país. El artículo 80, de igual manera, fue modificado por el artículo 15, según los cambios realizados el 17 de noviembre del 93, la vigencia. Entonces ya el Ejecutivo hizo los cambios, las modificaciones, se hicieron todos los arreglos pertinentes. Ahora viene la vigencia. Ya el presidente publicó en el Diario Oficial de Centroamérica la noticia, la legislación, cuándo va a entrar en vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho ámbito territorial de aplicación. Entonces, el presidente entonces, independientemente de que se hayan o no hayan hecho cambios o modificaciones a esa iniciativa, el presidente declara vigente esa iniciativa de ley en Guatemala. Se publica en el Diario Oficial de Centroamérica, todos debemos estar sabidos de qué tipo de ley se habilitó e inmediatamente entonces empieza a tomar vigencia según el periodo o el tiempo que el presidente haya establecido. Y por último, el artículo 181 nos dice disposiciones del Congreso. No necesitan, dice, preste atención, dice, no necesitan de sanción del Ejecutivo las disposiciones del Congreso relativas a su régimen interior y las contenidas en los artículos 165 y 170 de esta Constitución. Entonces, el proceso legislativo van a ser etapas, van a ser fases. Ya vimos desde el punto de vista, primero ya vimos en las 5 instituciones en qué consiste cada una de ellas, cuál es el trabajo que debe realizar cada una de las instituciones, ¿sí? Cuál es la participación y la integración que tienen ante la sociedad, ya tenemos claro. Ahora, basado en la Constitución Política de la República, ese documento PDF que usted puede visualizar en pantalla, este documento PDF es extraído de la Constitución Política de la República. Esto de allí se tomó, en donde la Constitución pues nos establece o nos indica cuáles son las formas o el trabajo que se debe realizar para poder llevar a cabo un proceso legislativo correcto, en donde una iniciativa de ley sea analizada, sea evaluada y posteriormente pues dictada como vigente en el territorio nacional. Son algunas de las características pues que yo puedo mencionarles. Hay muchos proyectos o iniciativas que solo quedaron así como proyectos o iniciativas que no se les han hecho cambios y modificaciones. Nosotros anteriormente veíamos el tema del Congreso de la República y veíamos que el Congreso se reúne en lo que es el hemiciclo parlamentario. Allí también está el presidente de la República,
el Congreso pues evalúa, analiza, hasta cierto punto pues discute ciertos temas o problemáticas sociales. Entonces sí hay mucho que hacer respecto a la formación de las leyes en Guatemala. No solamente es que alguien se le ocurra o tenga una idea de cómo modificar el sistema en nuestro país, sino que tiene que tener un peso legal, tiene que ser una de estas instituciones las que puedan, las que de una u otra manera propongan la iniciativa, ¿verdad? Y que posteriormente, pues, esta sea aplicable en nuestro territorio. Así que con esto vamos a concluir la segunda parte de la guía de estudio número 1 del curso de legislación. Un paréntesis, esto que está aquí ya de último, ya no vean jóvenes solo porque venía incluido dentro de esta última parte, por eso se agregó, pero esto que está aquí ya al final ya no lo vamos a ver. En su momento determinado, pues vamos a estar analizando en qué consiste de cada uno de estos puntos, ¿verdad? Muy bien. Nos vamos a quedar entonces hasta acá el día de hoy. Concluimos ya la primera guía de estudio así completita. Ya la concluimos. Recuerden que el material es grabado para aquellas personas que no tienen acceso a internet o por cualquier motivo no se pudieron conectar. El material, ustedes tienen acceso al material a través de los links que se les proporcionan y si alguien, pues van surgiendo dudas, también ustedes pueden irlas planteando, ¿verdad? Entonces, con esto concluimos la guía de estudio número 1.